Este podcast es producido por Clínica Chavarri, líderes en medicina láser. Chavarri Podcast es el primer podcast sobre medicina láser y estética en Perú. Las opiniones de los expositores deben tomarse a título personal y son basadas en sus propias experiencias. No representan necesariamente una valoración médica ni constituyen una recomendación de algún tipo. Este mes, la Clínica Chavarri celebra un aniversario más. Y en el capítulo de hoy tendremos a sus fundadores, el doctor Fernando Chavarri, que nos hará una remembranza sobre su trabajo y experiencia, y a su cofundador, Renato Chavarri. Ambos nos hablarán sobre el proceso de liderar la medicina láser y estética en el Perú. ¿Qué tal, doctor Renato? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, José. Gracias. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. Igualmente, un gusto volver a conversar contigo. Muy bien. Doctor Chavarri, cuéntenos, ¿cómo inició su carrera en el mundo de la medicina estética y con qué tratamiento se contaba en esos momentos? Bueno, estamos hablando del año 1986. En aquella época, con mi hermano inauguramos una clínica estética en la cual los tratamientos eran en base a peeling químicos. En esa época trabajábamos con el fenol, que es un químico que produce un resultado muy interesante en cuanto a rejuvenecimiento, pero que es un tratamiento un poquito tosco, un poquito agresivo y que dejaba al paciente 10 días fuera de la actividad. Durante esos 10 días se producía una exfoliación y luego de eso, que caía esa máscara, ya se veía un resultado muy interesante. Pero siempre había un eritema, un enrojecimiento que duraba cerca de un mes. Pero como tratamiento de rejuvenecimiento era bastante bueno, y también para secuelas del acné, ¿no? Claro. Bueno, doctor, y aquí en la Clínica Chavarri me han contado también que usted tuvo un problema en su juventud, algo que lo afectó también. ¿Es así? ¿Usted tuvo algún problema en la piel? Bueno, justamente yo tenía acné desde los 13, 14 años y realmente me dio un acné muy intenso, muy agresivo. Yo llegué a tener un acné grado 3 que contiene comedones, pústulas, nódulos, que son muy notorios, ¿no? Y en el colegio y hasta en la universidad me era incómodo porque no podía salir a fiestas, no podía salir los sábados, era realmente notorio y eso me cohibía. Entonces yo dije, en esa época yo trataba de curarme, ¿no? Y asistía a diferentes consultas con diferentes médicos, incluso en la universidad teníamos los mejores dermatólogos del Perú, porque estaban en San Fernando, San Marcos. Y bueno, la verdad es que no llegamos a un tratamiento adecuado, no tuve suerte. También en esa época no había mucha tecnología, ¿no? Claro. Y mis tratamientos no funcionaban en mí. A mí me afectaba mucho de repente la parte del estrés, de la preocupación, del estrés de estudio y alergias a determinados alimentos, ¿no? ¿Y qué tipo de tratamientos seguían en ese entonces? Bueno, los tratamientos tradicionales, ¿no? En base a antibióticos, a pastillas, a limpiezas faciales, pero que en mí no funcionaban, como sucede en muchos pacientes, ¿no? Por eso, en base a esa experiencia, y como nunca logré un resultado, me dediqué a investigar y a dedicarme a buscar una solución a mi problema, ¿no? Claro. Comenzando a mi problema. Claro. Y bueno, tal es así que llegué a tratar con estos peeling químicos, a controlarlo, haciéndome peeling muy suaves. Y después ya fue una evolución, ¿no? Claro. Por eso es que me dediqué a esto, ¿no? Claro. Ahora, doctor, usted realmente revolucionó la sociedad de Lima con el tratamiento New Face. ¿Nos puede hablar un poquito sobre el tratamiento New Face? Ese tratamiento era básicamente muy interesante, con resultados evidentes y muy satisfactorios. Eran tanto para secuelas del acné como para rejuvenecimiento facial. Consistía en la aplicación de una emulsión elaborada en el momento en base al ácido fénico o fenol y se aplicaba sobre la piel. Era un poco fuerte porque se sentía una molestia intensa, pero los pacientes lo toleraban porque querían mejorar, ¿no? Claro. Ahí el objetivo era el resultado. Entonces el paciente se quedaba 10 días sin salir al sol y se producía una máscara muy gruesa en la piel. Y luego de esos 10 días se producía la exfoliación y la piel se veía bastante bien. Había un efecto muy interesante en cuanto a rejuvenecimiento y también para las secuelas del acné. ¿Y tenía pacientes de todo el Perú? Me imagino que venían a su consultorio. Sí, llegaba gente de todo el Perú porque a medida que la gente se fue enterando de lo que hacíamos,
fue algo novedoso. Habían muchos pacientes que venían hasta del extranjero porque se enteraban de que lo que hacíamos era algo que no se hacía mucho en otros países, ¿no? Claro. Así que sí, efectivamente fue una época muy bonita, muy interesante, de mucha investigación. Porque Eso es importante, la investigación también desde el punto de vista médico, ¿verdad? Exacto. Nuestras pieles, que son pieles un poco oscuras y que tenemos una mezcla racial importante, Sí. Todas las pieles reaccionaban de una manera distinta. Por lo tanto, nosotros tratamos de ir adaptando el tratamiento a las pieles peruanas, ¿no? Ok. Y lo llegamos a hacer bastante bien. Y eso duró un buen tiempo, ¿no? Claro, además, las pieles peruanas son de distintos lugares del Perú, ¿no? Que es con climas totalmente distintos, altura, sol, ¿no? Bueno, Renato, me imagino que tú vas a poder ayudarme a responder esta pregunta. ¿Cómo así llega a entrar el tema del láser, ¿no? ¿Qué los impulsó a entrar al tema del láser? ¿Fue una búsqueda de una alternativa al uso quirúrgico? Bueno, yo recuerdo para esto, bueno, mi papá comienza desde antes de que yo naciera en el mundo de la medicina. Y bueno, él en 1987 se entera de un congreso que iba a haber en Buenos Aires, Argentina. Y es ahí, a partir de ese momento en adelante, donde él se mete en el mundo, ¿no? En el mundo de la medicina láser. De la medicina láser, ¿no? Mientras se está con los tratamientos de fenol, que es lo que acaba de explicar, a la par empezó a investigar justamente en tecnologías láser. Y recuerdo, bueno, cuando yo era chico, ¿no? Yo me paseaba por los consultorios. Y andaba por ahí. Recuerdo que en un momento importaron un láser. Ahorita la verdad no sabría decir de qué tipo era el láser, pero recuerdo que justamente lo vi probándolo. Y en ese momento dijo como que la tecnología todavía no está lo suficientemente avanzada para poder ofrecer tratamientos de calidad y conseguir resultados óptimos. Claro. Hasta que más o menos en el 2005-2006 que adquiere un láser de Erbium Jack, que actualmente lo tenemos, pero ya no funciona, está para el museo. Bueno, se han, me imagino, modernizado. Sí, y ese fue el punto de inflexión, Okay. donde literalmente la tecnología de ese momento fue revolucionaria y bueno, a partir de ahí hasta ahora hemos siempre innovado, consiguiendo nuevas tecnologías y bueno, adaptando los protocolos y siguiendo en la como te digo, bueno, siempre adaptando el tratamiento a las pieles peruanas. Claro, porque, claro. Como bien dices, hay de todo tipo. Claro. Seguimos aprendiendo, sabemos que por ejemplo las pieles en el sur necesitan un tratamiento que adecuar normalmente al que hacemos en Lima, ¿no? Por ejemplo, de esa manera, bueno, vamos avanzando. Y mejorando. Doctor Chávarri, quisiera preguntarle, ¿quién fue el doctor Mario Treyes y cuál fue la importancia para usted dentro del mundo láser? Bueno, justo recordando lo que estaba contando Renato, en el año 87, mientras yo estaba trabajando en la clínica que les mencioné hace un momento, me llegó la visita de un caballero argentino que me dijo, doctor, le quiero comentar que va a haber un simposium en Buenos Aires y va a ir un doctor que es un tigre en láser, ¿no? Entonces a mí me sonó como algo del espacio, ¿no? Y dije, láser, no entendí. Entonces, pero me interesó. Así que compré mi pasaje, me fui al simposium y efectivamente había mucha gente interesada en escuchar a este doctor. Y bueno, escuché toda su conferencia, fueron 2 días de conferencia y una técnica que incluía mucha física, ¿no? Era un poco difícil de entender, pero el doctor, la verdad que tenía una capacidad académica interesante, porque todo lo que hablaba era entendible, o sea, se entendía una vez que uno iba llevando la conferencia, iba escuchando, pero luego al final de todo, para que te acordaras de todo lo que te había explicado, como que lo habías entendido, pero ahí quedaba nada más, ¿no? Entonces dije, esto se ve bastante interesante.
y el doctor era justamente el doctor Mario Treyes, que era en esa época, él, y hasta ahora, él se identifica como un médico científico español, porque tiene la doble nacionalidad. Mi sorpresa era de que él era peruano. Okay, O sea, Pero iba una te enteraste que era peruano después de 20 años. en el 2007 ya me debo enterar que era peruano. Yo siempre lo identifiqué como español. Ya. Entonces, Parte del marketing de repente. no, sino de que él se fue, él nació en Piura y se fue a los 16 años a España y ahí comenzó a estudiar medicina. Entonces él prácticamente fue de adolescente, se fue, ¿no? Claro. Y como siempre se educó allá y se recibió allá y trabajó allá, entonces representaba a España, ¿no? Y yo me vengo a enterar después, el 2007, en Atenas, en un congreso que nos encontramos allá, porque él nos dijo ahí, yo soy peruano. Y eso a mí me sorprendió porque yo lo conocía 20 años atrás como español, ¿no? Claro. Y bueno, hablando del congreso de allá de Argentina, vi la tecnología tan interesante que dije, esto puede ser algo para el futuro, ¿no? Claro. Y comencé a dedicarme a eso. Pero para conseguir un láser y poder trabajar era todavía prematuro. Sin embargo, 2 años después me llegó la información de que ya estaban fabricando láser en Argentina. Y ahí usted aprovechó. Otra vez volví a viajar a ver esos láser, Claro. y me compré mi primer láser, que era un láser de helio neón y arsenurio de gallo. Okay. 2 tipos de láseres terapéuticos que son láseres muy suaves, muy superficiales, que solamente hacían una estimulación para que el tejido se activara, pero no producían exfoliación. Okay. O sea, eran muy superficiales, ¿no? Doctor, ¿y eso en qué año fue? ¿En qué año compró su primera máquina de En el láser? 89. 89. 1989. Prehistórico, ¿no? Bueno, además entender el contexto, ¿no? Un contexto difícil, sin embargo usted siempre a la vanguardia de la medicina láser. Doctor, ¿y cómo era la demanda en esos tiempos? ¿Las personas se animaban fácilmente a contratar sus servicios, a hacerse un tratamiento láser? Al principio la verdad que no, porque no se entendía qué cosa era, y como siempre hay una, como decir, una cautela ante un tratamiento nuevo. La información, acuérdate, en esa época también era muy poca, Claro. No había redes, no había internet, entonces la información era más que nada a través de la prensa, a través de las noticias. Y del boca a boca. De boca a boca, también. De los congresos médicos, científicos, internacionales, se sabía muy poco, y solamente los médicos que asistíamos éramos los que teníamos información sobre eso, ¿no? Entonces fue bastante difícil, pero sin embargo con mis pacientes comencé a explicarles que teníamos esta nueva tecnología, y bueno, comenzaron a tratarse sobre todo para tratamientos de limpieza faciales, tratamientos para la caída del cabello, de mejorar la calidad de piel, tratamientos también para las articulaciones, porque esos láser hacían un efecto antiinflamatorio. O sea, eran láser que estaban todavía en evolución, ¿no? Claro. Por eso es que, como dijo Renato hace un momento, yo en esa época dije, esta es una gran tecnología, pero que todavía está muy fresca, está en inicios. Entonces yo seguía haciendo mis peeling químicos. Claro. Doctor Renato, ¿y cuándo llegan a Miraflores? Porque abren un consultorio en Miraflores que me dicen que fue un éxito, que la gente hacía cola en la calle Shell. ¿Cómo fue esos momentos? A ver, en esa época estamos hablando del año 89, 90. Tuve un par de pacientes que se hicieron el tratamiento de rejuvenecimiento con el New Face, con el químico. Ajá, el que me comentó. Y tuve una paciente que era muy bonita, ella una señora de 55 años, que tenía arrugas, tenía su flacidez, o sea, ella quería mejorar. Pero a la hora que le hicimos el tratamiento, su recuperación y su resultado fue muy interesante. Entonces me pidieron que si podía demostrar el tratamiento en televisión, y fui a un programa muy conocido en esa época que estaba en auge, que tenía 30 puntos de rating, y fuimos a la entrevista, a la cual nos dieron 6 minutos, ¿no? Okay. 6 minutos de entrevista. Bueno, muy bien. Entonces fui con la señora y una más, otra señora más, y comenzamos a explicar lo que era el tratamiento.
y de repente muestro a las fotos de la señora antes del tratamiento y la señora ya estaba ahí en el set también, pero ya después del tratamiento rejuvenecida, ¿no? Entonces, al ver la conductora ese resultado, dijo, ¿qué es esto? No puede ser, pero sin cirugía. Sí. Sí, dijimos efectivamente sin cirugía y comenzamos a pasar imágenes de apoyo del tratamiento en sí. Y la paciente estaba ahí, con sus imágenes de antes y ella ahí en el antes y el después es irrefutable. Exacto, era una cosa impactante. Y cuando ya comenzamos a conversar, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Se fueron los 6 minutos, pero la entrevista seguía. Y llegamos a los 10, 12 minutos y seguían las preguntas. Y después le entrevistaban a la paciente. Llegamos a 20 minutos y había más preguntas. Claro, la conductora no lo podía creer. No lo podía creer, efectivamente. Llegamos a 29 minutos de entrevista, cuando solamente estaban planificadas 6 minutos. Eso fue un impacto muy grande, porque en esa época ese programa tenía 30 puntos. Entonces, se pudo llegar a mucha audiencia. Sí, dicen de que en ese momento los teléfonos de la productora reventaron, o sea, fue una explosión para ellos y bueno, por eso lo dejaron 30 minutos hablando de cuando eran normalmente. Sí, fue todo un acontecimiento porque no se hacían muchas entrevistas médicas en esa época. Claro, y con una muestra de un paciente antes después en pleno set fue muy impactante, ¿no? Claro. A partir de ahí, de 8 de la mañana a 12 de la noche hasta la 1 de la mañana trabajábamos atendiendo gente. Y efectivamente se hacían colas que salían del edificio porque nosotros estábamos en un segundo piso y las colas eran a media cuadra, o sea, una cosa realmente un éxito rotundo después de esa entrevista. Y mucho trabajo, mucho trabajo, ¿no? Trabajábamos sábados, domingos, navidades, fiestas patrias, Semana Santa, todos los días. Doctor, ¿y los pacientes de esa época de Shell y de esos momentos se tientan hasta el día de hoy con usted? ¿Aún los mantiene? Sí, efectivamente, yo tengo pacientes que vienen desde el año 90. Incluso tengo un paciente que es un paciente de toda la vida. Yo me acuerdo que su primer tratamiento se lo hice en el año 1990. Y es un paciente varón, ¿no? Que tenía secuelas de acné. Y entonces, la última vez que ha venido ha sido el año pasado, en octubre del año pasado, y le pregunto... Aurelio se llama él, ¿no? Le digo, Aurelio, ¿te vas a volver a hacer láser? Me dice, sí, esta vez láser, ¿no? Él comenzó con el New Face. Y con el New Face. Entonces me dice, sí. Entonces yo le digo, pero reviso la historia y le digo, pero tú te has hecho 10 veces, ¿no? Entonces... Es su hincha, doctor. Es su hincha. Sí. Entonces yo le digo, pero a tus 38 años te vas a hacer por 11ª vez, le digo. Entonces él me dice, doctor, usted no se acuerda de mí. Yo le digo, ¿cómo no me voy a acordar de ti si te he hecho 10 veces? Ya me he cansado de ti, man. Entonces me dice, es que yo no tengo 38 años, yo tengo 60. ¿Qué? Entonces reviso la historia y efectivamente tiene 60 años. Me había quedado con 38. Yo me había quedado con 38 y además su imagen, su presentación era la misma. Un muchacho de 38 años. Claro. Entonces yo asocié de que le había hecho cuando él tenía 15, 16 años y no, o sea, ya han pasado casi 37, 38 años y yo me había quedado con que su imagen es de 38. No, son 60 años que tiene ahora. Entonces es una cosa que realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Claro. Y yo no puedo decirle, no te voy a hacer por 11ª vez, porque no está contraindicado. Él tiene un concepto de estética especial. Él quiere verse siempre mejor. Se ve bien, pero quiere verse mejor. Y eso es una cuestión muy natural del ser humano, de que cada vez mejorar más. Y está muy bien, no hay ningún problema. Claro. Para eso justamente está en la clínica Chávarri. Hace poco también tuvimos otro casito emblemático, donde se acerca, una paciente que nosotros pensábamos que era paciente nueva. Pero viene y habla con nuestros ejecutivos de atención al cliente y dicen, yo quiero hablar con el doctor Chávarri. Directamente. Directamente. Ok. Bueno,
Lo que pasa es que yo soy paciente hace mucho tiempo y abre su billetera y saca un flyer de, bueno, con la cara de mi mamá. Un flyer comercial. Un flyer comercial Claro. de los años 90. Lo tenía como estampita. La traía con estampita y bueno, obviamente, pues, ¿no? Con gusto, ya, sí, por favor. Claro. Sí, incluso la vez pasada también vino una paciente que también era de esa época, yo ya no me acordaba mucho de ella, pero me sacó una revista del año 1988. Wow. Hicimos un reportaje en la página central de la revista Caretas y me trajo la revista. ¿Y tenía el reportaje? Tenía el reportaje. Pero tienen sus hinchas, ¿ah? Tienen sus hinchas, está muy bien. Esa es una muestra que el tiempo pasa muy rápido. También, eso es verdad. Doctor, ¿y cómo ha sido esta experiencia de tener la clínica Chávarri desde el 2012, ¿no? Porque han habido ciertos cambios del 2012 para bien. ¿Cómo cambiaron las cosas a nivel de la empresa, a nivel de los tratamientos? ¿Qué nos podrían contar? Bueno, hay muchas cosas por contar. A ver, cuando nos mudamos a esta sede, bueno, lo recuerdo clarísimo. A la sede de Miraflores, en la Merced. A la sede de Miraflores en la Merced, porque antes también estábamos en Miraflores. Claro, pero en un Shell, consultorio, ¿no? En un De Shell. consultorio de Ujú. Shell, donde empezamos. Nos comenzamos, sí. Bueno, me acuerdo clarísimo que fue cuando nos mudamos a la nueva sede, 14 de febrero del 2011, ¿no? Y bueno, mi papá había construido la sede, 3 pisos, y no sabía ya en qué momento mudarse. Y dije, bueno, pero ya, hay que mudarnos ahorita, ¿no? O sea, digo, ya yo te ayudo a mudarnos, no sé, yo cargo, lo que sea, ¿no? Claro, claro. Pero ya de una vez, porque, bueno, ¿para qué lo tienes? Ya estaba lista como hace un mes, 2 meses, ya tenía tiempo de listo y era hora de mudarse, ¿no? Entonces ya, listo, mudémonos hoy mismo entonces. Nos mudamos hoy mismo. Y- Fue una decisión así de la nada. De la nada, era como que ya, bueno, ¿qué esperamos, no? Pues nos mudamos. Disculpa que te corto, pero ¿por qué era? Porque no podía mudarme porque seguían llegando pacientes. Entonces, para que tomes una decisión así es difícil porque te vas a mudar y tienes pacientes, tienes Claro. consultas, tienes controles, tienes programaciones. Entonces, ¿cómo te mudas? Claro. O sea, hasta que ya tuvimos que tomar la decisión nada más y dejar a alguna persona allá para que vaya derivando a los pacientes hasta la... O sea, ya Claro. sobre la marcha corregir lo que... Cambió un poco la logística. Claro, Ujú. corregir, digamos, los errores o lo que se pudiera cometer sobre la marcha, pero ya era como que momento, ¿no? Ujú. Y bueno, a partir del 2011, digamos que yo ya formalmente formo parte De del Clínica equipo, Chávarri. del Ujú. equipo. Y bueno, empezamos a ver varias cosas en general, ¿no? Una de las primeras, y diría que de las más importantes para que nazca, bueno, la marca, era de que en ese momento nosotros, bueno, digamos, teníamos otra marca comercial que se llamaba en ese momento The Aesthetic. Ujú. Pero al momento de mudarnos, los pacientes buscaban al doctor Chávarri. Y bueno, al buscarlo, o sea, se iban a algunas otras marcas que se llamaban Aesthetics también. Habían varios Aesthetics en ese momento. Y buscando al doctor Chávarri. Ujú. Y no lo encontraban, obviamente, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de que esto sucedía, y bueno, vimos también que la competencia no en verdad hacía tantos tratamientos láseres o trataba tanta patología, sino se iban más al ámbito estético. Ujú. Y cuando nos damos cuenta que nosotros tratábamos bastantes patologías, digamos, acné activo, secuelas, cicatrices, manchas, digamos, patologías relacionadas a la estética, pero no netamente estética, Estéticas. solamente rejuvenecimiento, por ejemplo. Nos damos cuenta, somos mucho más clínicos. En ese momento la mayoría no eran siempre doctores, ¿no? Ujú. Entonces dijimos, ya, buscan al doctor Chávarri y nosotros somos más clínicos que, bueno, nuestros similares en ese momento. Y nació la marca la Clínica Chávarri, Ujú. de esa manera, ¿no? Ujú. Y de esa manera cambiamos la marca y empezamos a darnos a conocer
con este nombre. Y de manera más amplia, De ¿verdad? manera más amplia y más empresa, digamos. Porque en ese momento también, digamos que el Perú ha cambiado bastante en los últimos 12 años con respecto a la empresa, ¿no? Antes era un poco más informal todo, ahora casi todo se ha vuelto mucho más formal y nosotros nos sumamos a esa corriente desde ese momento, bueno, desde antes. ¿Y cómo ha sido el trabajo desde ese momento? Me imagino que arduo, un trabajo el día a día. Cuéntanos un poquito ese proceso. Además, siendo padre e hijo, Claro. creo que sería muy interesante saber sus opines. Yo te diría respirar esto 24/7. Estamos aquí y hemos estado 24/7 en todo momento. O sea, desde que te levantas, ya de frente de ir a trabajar, almorzar rápidamente, volver a trabajar, cerrar hasta 8 o 9 hasta que hasta que Hasta el último paciente se vaya contento y luego nuevamente despertarte y atender desde el principio al primer paciente que llegas y así, ¿no? Yo te en todas las podría, áreas. yo te podría contar desde mi punto de vista, ¿no? De mi Claro. óptica. En los años anteriores, yo llevaba una vida netamente, digamos, profesional en la parte médica y no tenía, digamos, una infraestructura administrativa, ¿no? Entonces, esa parte fue en la que ya vino a apoyar Renato y comenzaron los procesos, ¿no? Los procesos para establecer una empresa administrativa y llevarlo como empresa. Entonces, al principio, bueno, yo me encargaba del pago de la luz, del teléfono, del cable, de todos los, digamos, los servicios comunes, los pagos ante SUNAT, pagos de bancos, movimientos y todo eso. Era un mundo de trabajo para mí solo. Sí. Entonces, había muchas fallas, pues, definitivamente, ¿no? Y encima atender a los pacientes, Claro, los hacer el trabajo de controles, siempre. las historias clínicas y llevar de alguna manera algo de marketing, más las entrevistas televisivas y todo eso, o sea, no había tiempo ni el cuerpo para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces ya cuando ingresó Renato, comenzó toda la parte administrativa a organizarse, ¿no? Entonces ya comenzaron a instalarse, digamos, los departamentos de marketing, de contabilidad, de publicidad, de la parte, digamos, de bancos, del pago de los servicios. O sea, ya me comencé a desahogar hasta que llegó un momento en que me dijo, ya, tú no te preocupes de nada de esto y dedícate solo a tus pacientes. Claro. Eso me alivió muchísimo, la verdad que me alivió tremendamente porque yo estaba a punto ya de infarto, ¿no? Ya no iba a soportar tremenda cosa, ¿no? Y ahí ya comenzamos a crecer también en cuanto a personal, ¿no? Y todo comenzó a crecer ahí, ¿no? Claro, digamos que yo entré y absorbí todo el trabajo Toda la parte administrativa. financiero, o sea, todo lo que tenga que ver con parte no médica, la empecé a asumir yo y bueno, de a poco se iba necesitando, o sea, más manos, ¿no? Entonces empezaron a nacer nuevas áreas. Muy bien. Doctor Renato, ¿y cuáles han sido los cambios más difíciles en estos años? ¿Cuál ha sido el más duro, Renato, por ejemplo, para ti? Bueno, diría que uno de los más importantes, digamos que administrativamente hablando, porque digamos que médicamente prefiero dejárselo a mi papá, administrativamente es digamos la constante evolución y adaptación de los cambios que hayan que hacer año a año o con el paso del tiempo. Por ejemplo, en un inicio, cuando ya yo absorbo toda la parte administrativa, era, bueno, ver realmente, digamos, qué necesidades urgentes habían y empezar, digamos, a contratar por ahí. Por ejemplo, en un inicio, operativamente, no existía el área de caja, no existía un almacén. Entonces, sobre la marcha, ir corrigiendo, ¿no? Es como, no sé, tener un carro que esté avanzando y tratar de cambiarle una llanta mientras está avanzando. Claro. ¿No? Así, digamos, para graficarlo de alguna manera. Y constantemente, mientras vamos avanzando y vamos creciendo nosotros, se van abriendo nuevas necesidades que hay que estar atento para bueno, resolver, ¿no? Y bueno, recuerdo que una de las más arduas de trabajo fue abrir la clínica de Tacna, por ejemplo, nuestra segunda sede en el año 2019. Nos demoró año y 6 meses aproximadamente. Claro, ¿no? hay mucho trabajo, Sí. mucha investigación de mercado. Ir,
Bueno, buscar primero locación, nos tardamos bastante en eso, conseguimos la mejor locación para nosotros. Fueron, imagínate, son casi 1000 metros, siguen siendo 1000 metros cuadrados que estaban para construir. Bueno, mientras los construíamos, mientras teníamos que tramitar con todos los agentes involucrados y poder hacer el proyecto y hacerlo realidad, plasmarlo, fue un gran reto, ¿no? Que felizmente se logró cumplir. Actualmente la sede existe, estamos contentos de tenerla. Tienen 3 sedes, ¿verdad, Renato? Tenemos 3 sedes. Santa Anita, Miraflores y Tacna. Claro, esta que fue, digamos, la primera clínica Chavarri. Y Miraflores, la de la Merced. La de la Merced. La segunda en Tacna y la tercera en Santa Anita, que también fue un gran trabajo porque la abrimos en un contexto de pandemia. O sea, la abrimos justamente, dijimos, pandemia, ok, tercera. Bueno, pero fue el momento de repente, ¿verdad? Sí, no, y también funciona bien para nosotros, así es que sí, estamos, digamos, contentos, pero harto trabajo en todo momento. ¿Sí? Claro. Esa sede fue, digamos, desarrollada porque ya estaba planificada. Entonces, eso ya estaba en desarrollo. Y en eso vino la pandemia y ya no podíamos retroceder, y había que hacerlo. Había que hacerlo. Ya habíamos iniciado, ¿no? Okay. Doctor, y médicamente, ¿cuál ha sido el reto más grande aquí en Clínica Chavarri? La demanda más importante desde el punto de vista médico ha sido la estandarización de nuestros tratamientos y el de elaborar un protocolo de láser para que todos nuestros médicos, que nosotros los capacitamos y los entrenamos, que hagan los tratamientos a la misma forma que le hemos venido trabajando desde hace años atrás, ¿no? Claro. Entonces así podemos ofrecer tratamientos de la misma calidad, con los mismos parámetros dosimétricos, que es muy importante en la aplicación de un láser, porque eso nos diferencia de los tratamientos que se pueden hacer en otros centros, en donde quizás las energías y los parámetros no son bien usados o no tienen la suficiente energía para obtener un resultado como el que nosotros obtenemos. Ese protocolo de tratamiento nos costó bastante hacerlo y lo hemos desarrollado cerca de un año, ¿no? Más o menos nos hemos demorado cerca de un año para poderlo establecer ese protocolo. Cada uno sí, y constantemente. O sea, no es que está escrito en piedra y ahí quedó, sino que constantemente viene actualizando. Lo vamos actualizando justamente para adecuarlo a cada tipo de piel. O, por ejemplo, existen algunos efectos adversos que nunca nos ha tocado y por ahí uno en 1.000.000 nos tocó y dijo, ok, entonces tenemos que acomodar nuevamente el protocolo para, digamos, evitar que eso suceda. Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Ok, perfecto. Por eso ahora todos nuestros médicos trabajan con los mismos protocolos, ¿no? El mismo protocolo, claro que cada médico aplica su experiencia, puede hacer algunas variaciones, pero dentro de un estándar, ¿no? Claro, hay un servicio estandarizado, claro, de calidad. Cualquier médico en la clínica puede hacer un tratamiento como lo hago yo y lo puede evaluar en sus controles y hacer una segunda sesión igual, ¿no? Claro. Esa es la garantía que nosotros damos como institución, como clínica. Claro. Doctor, y este año estuvieron en Europa, ¿verdad? Exactamente en el Congreso Español de Láser Médico Quirúrgico. ¿Qué son estos congresos? ¿Para qué sirven, doctor? Bien, todos los años en Europa y sobre todo en España, la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico se reúne en diversas ciudades de España, ¿no? Esta última, que ha sido en Málaga, fuimos invitados porque me pidieron que vaya a exponer mi experiencia con el láser aquí en el Perú. Entonces, efectivamente, todos los años nosotros vamos a ese congreso y exponemos y llevamos nuestros casos, ¿no? Llevamos los casos más saltantes y en esta oportunidad nos tocó exponer sobre nuestra experiencia en pieles oscuras, porque para los españoles y los europeos las pieles latinas ellos la engloban dentro de las pieles oscuras, y es verdad, porque es así. Entonces llevé todos nuestros casos, ¿no? La mayoría de los casos que seleccionamos, una experiencia de varios años,
y nos fue bastante bien porque ellos comentaban de que en España al menos ellos no tratan mucho las pieles latinas porque no les va muy bien, o sea, tienen muchas complicaciones. Entonces me preguntan, ¿y cómo es que obtienes esos resultados? Entonces yo digo, bueno, son los años de experiencia y ya tenemos los protocolos de tratamiento post-láser, que es muy importante, y como te mencionaba, los protocolos en cuanto a los parámetros dosimétricos de cómo hacer los láseres con qué energía, ¿no? Para que los resultados sean buenos. Eso es una gran experiencia, ¿no? Doctor, ¿y cómo ven los europeos el tratamiento láser de Clínica Chavarri? Justamente, ¿no? Preguntan cómo es que obtenemos esos resultados cuando ellos tratan un paciente latino, no les va tan bien y tienen complicaciones, entonces ellos prefieren no hacerse problemas. Entonces, si un latino va a atenderse para un láser, le dicen, no, mejor no. Entonces, ven con real asombro, imagino, el tratamiento que hacen ustedes aquí en Clínica Chavarri. Bueno, por ejemplo, hace un tiempo también me llegan pacientes, ¿no? de Europa, me llegan de España, y yo digo, ¿y por qué no te hiciste allá? No, es que fui a Barcelona, me atendió un doctor y me dijo, pero ¿tú de dónde eres? Yo soy de Perú. Entonces, ¿por qué no vas a Perú? Y allá hay un especialista. O sea, claro, para evitarse problemas ellos, claro, no refieren pacientes. ¿no? Eso sucede a menudo. Renato, ¿y qué te sorprendió? Bueno, me sorprendió que en ese momento, cuando mi papá termina de exponer, se para una doctora joven al micro que estaba en medio del congreso y bueno, da unas palabras que realmente fueron de sorpresa porque dice ella, bueno, en español de España, estoy flipando porque no logro comprender cómo ustedes llegan a tratar este tipo de fototipos con tecnología de C2, que normalmente en España no se usa mucho el C2 para las patologías que nosotros tratamos, porque tienen temores a los futuros efectos adversos que pueden haber. Y uno de los más importantes que tienen es las hiperpigmentaciones post láser. Tratamiento de láser. Entonces, bueno, mi papá luego ahí les muestra y dice que nosotros lo resolvemos de esta manera y es por eso que nuestro método funciona, ¿no? Y ella estaba como que literalmente flipando, pero no entendía. Y luego se paran nuevos doctores también a preguntar, ¿y cómo haces en este caso? ¿Cómo haces en este caso? Y bueno, nosotros respondimos, sí, de esta manera podemos resolver esto, ¿no? Y este es nuestro resultado. Y se quedan como que, wow, qué increíble, ¿no? Y bueno, fue tan bonita la experiencia que también existían doctores peruanos que estaban en ese congreso, que luego de la exposición se le acercan a mi papá y bueno, le dicen con palabras de aliento que se sentían súper orgullosos de la exposición porque fuimos, representando al Perú. Los representantes del Perú en este congreso y viendo cómo es que nosotros estábamos en un nivel bien alto que ellos no podían conseguir, digamos, ¿no? en resolver patologías. Claro. También recuerdo otro momento, pero de un congreso anterior, que esa también para mí fue súper emotivo. Me sentí orgulloso de nosotros mismos porque presentamos casos con picosegundos y en ese momento, año 2018-2019, la tecnología de picosegundos, digamos que no estaba muy desarrollada en el mundo, ¿no? Y nosotros ya teníamos la tecnología y teníamos miles de casos ya tratados. Y cuando vamos a exponerlos también en España, en este congreso fue en Barcelona, si mal no recuerdo, un doctor nos dice, estoy sorprendido porque antes ustedes venían a aprender de nosotros y ahora ustedes vienen a enseñarnos, ¿no? Y eso fue como que, wow, qué increíble hasta dónde han llegado, ¿no? Sí, digamos que eso es lo que a mí me ha sorprendido en general. Sí, además es una sorpresa, no solamente es una sorpresa porque es un trabajo que, como ha dicho el doctor, viene ya de muchos años y ustedes han logrado refinar sus procesos y su servicio. Doctor, ¿qué le diría al público después de que hemos escuchado su historia, su trayectoria, la clínica, cómo ha crecido desde un consultorio, pues una primera clínica, toda una serie de procesos, tecnologías, investigaciones? ¿Qué le diría al público que viene a tratarse? ¿Cuáles, como últimas palabras, qué le podría decir a su audiencia?
Bueno, yo lo que podría decirles es de que los años de experiencia y siempre estar al tanto con la tecnología y la renovación de equipos en forma periódica hace de que podamos darle la garantía a los pacientes de que están llegando a un lugar seguro. Primero, seguridad de que su piel no va a ser alterada o que no va a ser, no va a tener efectos secundarios. Segundo, seguridad en que va a obtener resultados. O sea, eso es muy importante, ¿no? Porque el paciente viene con una expectativa de mejoría. Entonces, la primera seguridad es de que su piel no va a ser maltratada y la segunda de que va a obtener la seguridad en cuanto a resultados. Y que esa garantía que nosotros le damos está avalada por los años de experiencia, por nuestra tecnología y porque siempre tenemos ese deseo de querer satisfacer a nuestros pacientes para que se vayan contentos, que es lo que siempre buscamos. Si en algún momento algún paciente no logra un resultado, ya sea por expectativas, digamos que están fuera de lo normal, entonces los tratamos de, nivelar a que tengan expectativas reales, ¿no? De esa manera también nos aseguramos de que no vengan con una idea de que van a quedar perfectos o que van a tener un resultado al 100%, lo cual siempre lo aclaramos que no es así. Nunca ofrecemos ni perfección ni resultados al 100%. Entonces eso también lo encuadra al paciente dentro de una expectativa real. Claro. Y por todo esto, en base a la experiencia, a los años que tenemos en esto, el paciente puede venir tranquilo y viene confiado en que va a salir contento, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros no buscamos perfección ni que salgan excelentes, perfectos, sino que queden contentos con su resultado. Qué bueno, doctor, y es un resultado que se ve a lo largo de todos estos años. Pacientes, además hemos visto en los diversos podcasts, los antes y después, los resultados son visibles y bueno, realmente Clínica Chávarri son los líderes de la medicina láser en el Perú. Renato, ¿alguna otra recomendación que tengas para su audiencia? Bueno, solamente invitarlos a que vengan y con toda la seguridad del caso van a conseguir las mejorías que están buscando. De todas maneras. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto tenerlos, padre, hijo, un negocio familiar que ha tenido mucho éxito. Realmente ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por tenernos. Gracias por la Muy bien. invitación. Y con todos ustedes, hasta la próxima. Ya lo saben, tenemos siempre información sobre medicina estética y medicina láser. ¡Nos vemos!